Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar un momentito a que entren más para pasar lista. Comentarles, entre tanto, que hay compañeros que todavía no han hecho el primer parcial. Ya una semana de que se publicaron y pues es un indicativo de que no están empezando bien el semestre con sus actividades académicas, porque Profe, adelante. yo no lo he podido hacer porque no había venido para con mi abuela y pues los datos no me agarran a mí en mi casa. ¿Cómo te apellidas? Ruiz Mesa. Aquí tengo como que todavía no lo haces. Y como ahorita ya pude venir para acá, ahorita que se termine la clase lo voy a hacer. Por favor, así para que comiencen, ¿sí? Bien, ya somos 18. Yo pienso que un par de minutitos para pasar a asistencia. Espero también los que ya hicieron el diagnóstico, no solamente me avisaron, sino que también descargaron su material de estudio, como es el libro y la guía del primer parcial, y ya la estén leyendo, ya la estén trabajando mínimamente. El día de hoy va a ser clase teórica, donde también les voy a, esperemos, poner unas diapositivas, ¿sí? Sin problema. También las listas, como ya les había comentado, creo, son hechas por mí, así es que se pueden agregar y quitar compañeros si es que ya no vienen. Entonces vamos a pasar a asistencia. Y también les recuerdo, muy importante, que se justifiquen. Hay que tener el mínimo de 80% de asistencia para poder tener derecho a calificación, si no es reprobación directa. Bien, Arana Reyes, Daniel Francisco. No está Arana Reyes, Daniel Francisco. Ábalos Flores, Ana Karina. Presente. Muy bien. Berumen López, Cristina Elizabeth. Presente. Bramasco Castro Derek. No está Bramasco Castro Derek. Bramasco Rodríguez Ricardo. No está Bramasco Rodríguez Ricardo. Carrillo Sandoval Cristo Damián. Maestro, Adelante. dijo que se va a venir a mi casa, agarré internet porque ya no tenía datos. Cristo Damián. Sí, Muy bien, ya le puse. Covarrubias Ríos, Tita de Los Ángeles.
Presente. Del Muro Olivares Brayana Isabela. Delgado Rojas Mariam Enedina. Escamilla Durán Silvia Estefanía. No está. Escamilla Durán Silvia Estefanía. Frías García Armando Elías. Bien. García Berumen Miguel Ángel. Presente. Muy bien. García Rubio Abdiel Osmani. Presente. Ibarra Ulloa Mario Iván. Jiménez Flores Arlet Dayanara. Presente. Jiménez Reynoso Karen Georgina. Presente. López Andalón Randy Gael. Presente. López Santillán Evely Geraldi. Presente. Martínez Godínez Alison Dalila. Mesa Nájar Kevin Agustín. Mesa Nájar Kevin Agustín. Monroy Benítez Leslie Sinaí. Presente. Moreno Aguiar Guadalupe del Rosario. No está. Moreno Aguiar Guadalupe del Rosario. Prado Raigosa Alexa Paola. No está. Prado Raigosa Alexa Paola. Ramírez Hernández Luis Darío. No está. Ramírez Hernández Luis Darío. Ramírez Macías Brian Everardo. Raigosa Gamboa Alondra Yenaid. Presente. Ruiz Mesa Viviana. Presente. Sánchez Osuna Luis Ramón. Presente. Sánchez Romero Brandon. Presente. Torres Dávila Hugo Aldair. Valdés Manríquez Miguel Ángel. Presente. Vázquez Hernández Fabiola. Presente, profe. Vega Marco Antonio. No está. Vega Marco Antonio. Zamora Sánchez Valeria. Presente. Benítez Castrejón Erika Jocelyn. No está. Benítez Castrejón Erika Jocelyn. Profe, yo ingresé cuando usted ya había iniciado a tomar la asistencia, no lo quise interrumpir. Soy el primero. ¿Cómo te apellidas? Arana Reyes. Arana Reyes. Profe, yo me acabo de meter porque no me agarraba el internet. Soy Benítez Castrejón. ¿Alguien más? Yo, profe. ¿Cómo te apellidas? Escamilla Durán. Bien, ¿alguien más? Muchachos, comentarles que el domingo les publiqué ya un par de tareas, ahí están en el Classroom, y también les mandé al grupo de WhatsApp algo relativo a eso. Y déjenme asomo al grupo de WhatsApp para decirles exactamente qué fue. Pues les mandé
un par de hojas de PDF, una de una tarea. Ustedes van a medir la densidad del agua y la densidad de un puño de arena o de tierra. Para esto van a llenar unas botellas, una botella, por ejemplo, de refresco, del volumen que ustedes gusten, de medio litro, 600 mililitros o lo que tenga de volumen su botella. Una la van a llenar con agua y otra la van a llenar con arena o con tierra, ¿sí? Y van a pesarlas, ya sea, yo les estoy sugiriendo que la lleven a la tortillería más cercana de su colonia para que les ayuden a pesarla. Y pesan la botella con agua, llena de agua, y pesan la botella llena de arena, ¿verdad? Y con el dato de qué volumen tiene su botella, o sea, si es de medio litro, si es de 750 mililitros, o etcétera, van a poder ustedes dividir el peso en gramos de su botella, o sea, de su agua, digamos, o de su arena, sin contar, sin tomar en cuenta el valor del volumen del propio plástico que está hecho la botella, o ignorando también el propio volumen del plástico del que está hecho la botella y la tapita. Así dividen los gramos entre los mililitros de la botella y van a poder calcular el volumen tanto de la densidad del agua como la de la arena. También les publiqué un PDF de cómo también hacer una tarea, en este caso que también está en Classroom, de calcular la densidad de una roca o de una piedra, ¿sí? Les publiqué también un video, es un video alternativo de cómo poder calcular la densidad de la arena, es de un maestro de secundaria, y un video de cómo calculan la densidad de la arena en campo, ya realmente desde el punto de vista de la ingeniería civil, ¿verdad? También el video un video alternativo de cómo poder pesar, cómo sacar la densidad de una roca, y una serie de videos en YouTube experimentales de lo que ahorita vamos a ver. También incluso les puse un video de matemáticas, de cómo sacar el valor absoluto de algunas cuestiones ahí, algebraicas. Entonces, para que lo chequen y también empiecen a hacer las tareas. Yo creo que ahora también les voy a publicar más cosas en Classroom. Se las publico parejitos a los 4 grupos, ¿sí? Entonces, el día de hoy tenemos unas diapositivas. Voy a detener la presentación de pantalla completa y voy a pasar a presentar ventana. Porque tengo unas diapositivas que presentarles el día de hoy. Bien, está cargando y estoy en presentación de pantalla. Debería de aparecerles ahí a ustedes también. Bueno, a mí me aparece en blanco. A mí todavía me parece blanco. También a mí me parece en blanco. Bueno, ya cambió. Ah, ya se ve. Bien, yo creí que se iba a la primera diapositiva. Disculpen.
Me dice que debo estar estableciendo conexión. ¿Sí me escuchan? No me sacó de la videollamada, ¿o sí? No, aquí sigue. Ok. Ahora sí, es la primera diapositiva. Dice hidráulica, hidrostática, hidrodinámica. ¿Sí la ven? Sí. Sí. Muy bien, entonces es la unidad de física 2, la unidad número 1, que lleva por nombre hidráulica, la cual se subdivide en el estudio de la hidrostática y la hidrodinámica. ¿Sí? La hidrostática viene siendo el estudio de los fluidos que están, entre comillas, en el estado de reposo. ¿Sí? Nosotros cuando vemos agua en un vaso, asumimos que está en reposo el agua, pero realmente si la analizamos a nivel microscópico, las moléculas de agua están en constante movimiento. ¿Sí? Están en constante movimiento, golpeando unas contra otras y no están en el mismo lugar, están constantemente cambiando de posición. Y también el estudio de la hidrodinámica, que es el estudio de los fluidos, que repito, pueden ser tanto líquidos, como en el caso del agua, pero también pueden ser gases. La hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento. ¿Sí? La hidráulica, bueno, viene siendo sinónimo de hidráulica, por decirlo así, los líquidos, los gases, los sólidos, el aire, el viento, el agua, el flujo, las tuberías, las alas de un avión o de un ave, las prensas, las presas hidroeléctricas, los globos hidrostáticos o aerostáticos, los barcos, los aviones, los motores. Por ejemplo, los motores de combustión interna tienen gases en su interior porque, bueno, así es como hacen la conversión de la energía química en energía mecánica mediante explosión dentro de tubos que cambian de volumen, en este caso los pistones, de las olas del mar, etcétera, etcétera. La hidráulica nos rodea por completo, ¿sí? Está incluso en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, en el sistema de bombeo de la sangre, en el sistema de bombeo del aire a través de nuestros pulmones. O sea, la hidráulica es algo que está en todas partes, ¿sí? La materia o materiales poseen masa, densidad. Masa es la materia que hay en los cuerpos. La densidad, ¿sí? Viene siendo la cantidad de masa que hay en un determinado volumen, ¿sí? Los átomos, bueno, ustedes ya conocen de algún modo teóricamente los átomos, de qué están compuestos, ¿sí? Las moléculas también, el peso de los cuerpos, los átomos tienen peso, también las moléculas tienen una forma, es decir, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, ocupan un volumen, ocupan un espacio, independientemente del estado de agregación en el que se encuentren, sólido, líquido, gaseoso, principalmente. Como ustedes saben, también ya existen, bueno, el plasma también es un estado de la materia, que para fines prácticos aquí no vamos a tocar. Incluso también el condensado Bose-Einstein es, digamos, el quinto estado de la materia, pero también no es de nuestra
Podemos, dice, dividir a la hidráulica en dos: la hidrostática, que estudia los fluidos en reposo, y la hidrodinámica, que estudia los fluidos en movimiento. Como ya les mencionaba, entre comillas, porque a nivel microscópico, las partículas de fluido, como puede ser del agua o puede ser del aire, están en movimiento, ¿sí? Se le llama un movimiento browniano, ¿sí? En el caso de los sólidos, ¿sí?, tienen una mayor unión entre partículas o entre átomos, entre moléculas. En el caso de los líquidos, hay movimiento de esas partículas, ¿sí? Y en el caso de los gases, ese movimiento es mucho más pronunciado, e incluso hasta chocan con las paredes del contenedor. Dice, pero ¿por qué usamos fluido para mezclarlas? Porque fluido pueden ser tanto sólidos también incluso como los gases, que pueden pasar por tuberías o por recintos. Por ejemplo, al vaciar concreto fresco, en la mezcla hay sólidos, ¿sí?, como la arena o la grava. En el ejemplo de hacer un colado en un techo de un edificio, por un tubo o una manguera enorme, sube la mezcla, que también posee sólidos. Dice, también en las tormentas de arena hay también arena que golpea tu cara. Desde luego, también en una aspiradora, por ejemplo, hay polvo y humos que son partículas sólidas, que son succionadas por la boquilla de la aspiradora y que ingresan a la misma moviéndose con el aire. Incluso, pues utilizan la arena, por ejemplo, para aventarla en un chorro de aire para limpiar óxido o limpiar herramientas que están llenas de óxido. El aire mismo también lleva agua y otras sustancias que pueden ser sólidas o líquidas. Pero para fluido, acordaremos decir que son líquidos, que son los líquidos y los gases. Para fines prácticos, fluido, líquidos y gases. Si checamos este dibujo, el dibujo del sólido, las partículas están pegadas unas a otras y pues están vibrando en su posición, en su misma posición, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran formados en filas, ¿sí?, tomando distancia, ¿sí?, con sus compañeros, hacia un lado y hacia atrás, hacia abajo, hacia arriba, y estuvieran en la misma posición sin cambiar de lugar, ¿sí? Por una fuerza muy alta que hace que estén ustedes pegados a los demás, que se llama cohesión. En cambio, en los líquidos, ustedes no mantendrían su posición. Ustedes estarían cambiando de posición constantemente, pero lo que es más probable es que ustedes alrededor, siendo por ejemplo moléculas de agua, si fueran moléculas de agua, estuvieran todo el tiempo alrededor con los mismos compañeros, casi todo el tiempo, con los mismos compañeros, pero estuvieran en movimiento, ¿sí? En movimiento. En cambio, a diferencia de los sólidos, que es mayor la cohesión, no cambias de lugar, no cambias de compañeros. En el caso de los líquidos, sí cambias de compañeros, pero en una menor medida, y también cambias de posición, porque la cohesión es menor que en los sólidos. Y eso te hace mantener tu volumen. En el caso de los líquidos, mantienes tu volumen, pero no tu forma. La forma es la del recipiente que te contenga. En el caso de los sólidos tienen volumen propio. Y ya, si nos vamos a los gases también ocupan el volumen de la forma y volumen del espacio del recipiente que los contenga. Pero la cohesión es mucho menor.
Si ustedes son partículas de gas, están colisionando unas contra otras y constantemente están cambiando de lugar. Si bien alguna podría estar arriba en el cuello del recipiente, al cabo de unos minutos pudiera estar abajo, hasta abajo o en medio. Están cambiando todo el tiempo de posición, porque hay muchos golpeteos, hay mucha actividad de colisiones, incluso con las paredes del recipiente contenedor, aparte de que el gas está repartido en todo el volumen de dicho contenedor. Entonces, aquí es por demás decir que la cohesión es mucho menor que en los líquidos y a su vez mucho menor que en los sólidos. Entonces, aquí son los tres estados principales: sólido, líquido y gaseoso. Las características de los fluidos, bueno, densidad. La densidad que es igual a masa sobre volumen, como ya les mencionaba, ¿sí? Es la cantidad de materia que hay dentro de un volumen determinado. La cohesión es esta fuerza que les decía que mantiene unidos a las moléculas o los átomos en el estado sólido, y también a las moléculas del estado líquido y también a las del estado gaseoso. Solo que, ojo, tienen que ser partículas, digamos, de la misma naturaleza para que se mantengan cohesionadas, ¿sí? O pegadas unas con las otras, ¿sí? Viscosidad es la propiedad que hace que los fluidos, en este caso líquidos o gases, tengan, al momento de que fluyen por una tubería o por una superficie, tengan distinta velocidad de movimiento, debido a la fricción que tenga el fluido consigo mismo o con las paredes del ducto o de la tubería o de la superficie en la que están deslizándose. La tensión superficial es la propiedad de los fluidos también, que las hace que haya en los límites o en las fronteras con otro fluido, y haya una capa, como un tipo de cama elástica, de moléculas o de partículas que están muy tensionadas unas con las otras, y hace una capa que impide muchas veces atravesar una gota de agua, o atravesar una gota de mercurio, o atravesar una superficie de fronteriza de un gas, ¿sí? También la capilaridad es esa propiedad que tienen los fluidos, de que cuando entra en contacto con otro, en este caso con un sólido, y ese sólido tiene espacios capilares que pueden ser muy pequeñitos, delgaditos, como el grosor de un cabello. La capilaridad hace que el fluido pueda penetrar por esos espacios capilares, ¿sí? Como puede ser entre dos placas de vidrio, o entre fibras de algodón, o entre fibras de celulosa, como es en una servilleta de papel, ¿sí? O en la toalla que hace posible que nos sequemos después de bañarnos. La adhesión es esa propiedad que es similar a la cohesión, solo que esta mantiene unidas a sustancias diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si tú metes tu dedo en un vasito con agua y sacas tu dedo, se te queda pegado algo de agua a tu dedo. Entonces, el agua y tu cuerpo, tu dedo, son de distintos materiales, por decirlo así, y el agua se te pega en el dedo. Es por adhesión. Como ejemplo de la densidad tenemos esta imagen, ¿sí la ven? Donde tienen unas esferas y dice densidad, ¿sí la ven? Muchachos, ¿me escuchan? Sí. Okay. Resulta que en estas esferas, cada esfera son sólidas, cada esfera tiene distinta densidad, está hecho de distintos materiales, ¿sí?
De manera que cada esfera pesa 1 kilogramo o tiene de masa 1 kilogramo. Pero como ustedes pueden observar, cada esfera tiene distinto tamaño, ¿verdad? Porque resulta que la esfera de la parte izquierda, ¿sí?, es de magnesio. La segunda de izquierda a derecha es de aluminio. La tercera de izquierda a derecha es titanio. La cuarta es de cobre y la quinta es de tungsteno, ¿sí? Y ustedes podrían pensar, ¿por qué no son del mismo tamaño? Porque tienen distinta densidad. Tienen distinta densidad, tienen distinta cantidad de materia en un determinado volumen. En este caso, la más densa es la más pequeñita, es la del tungsteno. El tungsteno es más denso que el cobre. Y el cobre es más denso que el titanio. El titanio es más denso que el aluminio y el aluminio es más denso que el magnesio, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo claro de densidad en sólidos. También existe, desde luego, la densidad en líquidos y también existe la densidad en gases, ¿sí? Por ejemplo, ustedes conocen en los globos estos que compran para el 14 de febrero, los que se elevan, si se les van de sus manos, se van, tienen helio, gas helio, a presión atmosférica. Pero, ¿por qué no pueden ustedes inflar un globo igual con el aire de sus pulmones y que el globo salga volando? Porque tienen distintas, no sucede esto porque tienen distinta densidad. El helio es una densidad muy inferior a la de los gases que nosotros respiramos o exhalamos, que son más densos. O incluso también los globos estos de Cantoya o globos aerostáticos que utilizan aire caliente. El aire caliente es menos denso que el aire frío. Ocupa más volumen el aire caliente que el aire frío. Entonces, la cohesión, dice, es la atracción entre moléculas que mantiene unidas a las partículas de una sustancia. O sea, es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, ¿sí? Sólidos, líquidos y gases, ahí están. El sólido mantiene la forma propia y el volumen propio. El líquido mantiene el volumen constante, pero la forma del recipiente que lo contenga. Los gases también tienen la forma y el volumen del recipiente contenedor, pero en el caso de los gases, sí puede cambiar el volumen, ¿sí? Si tú aplastas el volumen de la botella, el gas se va a aplastar también y va a reducir su volumen. O si lo expandes, el volumen del aire o del gas que está dentro de la botella también se va a expandir. Los gases son compresibles o expandibles. Los líquidos no son, por regla general, compresibles. Mantienen el volumen constante. Las fuerzas de adhesión, dice, que unen a las moléculas a la superficie, ya lo mencionábamos. La fuerza de adhesión es la que mantiene unidas a las sustancias que son de diferente naturaleza, como por ejemplo el agua, el vidrio, la miel y el pan, etcétera, tantas y tantas sustancias. Dice, si las fuerzas, en el caso de estos dos tubos, el tubo de la izquierda tiene agua y el tubo de la derecha tiene mercurio. Dice, si las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión, la superficie del líquido es atraída hacia el centro del contenedor. ¿Sí? Por ello, el menisco, es decir, el nivel de agua en el tubo de la izquierda es en forma de U. ¿Sí? En el caso del tubo de mercurio, el de la derecha, como las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión, el menisco se curva hacia el exterior, hace una U invertida. Entonces, checan que está como hinchadito hacia arriba, ¿verdad? El menisco.
Es precisamente porque las fuerzas de cohesión en el mercurio son mayores que las fuerzas de adhesión entre el mercurio y el vidrio. ¿Sí? A diferencia del tubo de la izquierda, en el cual el menisco es en sentido contrario porque las fuerzas de adhesión entre el vidrio y el agua son mayores que las fuerzas de cohesión que tiene el agua consigo misma. A ver, permítanme, esto no sé si deba de reaccionar solito, creo que sí, es un video. Dentro de las venimosas en nuestro territorio podemos mencionar a amarillo. Ahí les va un video respecto de ambas fuerzas de cohesión y de adhesión. ¿Sí? A ver, permítanme, si me escuchan, no me sacó de la videollamada. Sí lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, profe. ¿Se cortó o qué? Simón. Como ¿Qué que le está salió? fallando el internet. Es que como que para compartir él se le traba y debería de apagar la cámara. Con un chingo de sueño. ¿Por qué se Karina, escucha así? apaga tu micrófono. ¿Me escuchan, muchachos? Me sacó la videollamada, una disculpa. Perdí la conexión. Vuelvo a la diapositiva, vuelvo a presentar. Esperemos que sí pueda presentar el video como lo hice. Me dediqué todo el día de ayer a tratar de mejorar esa cuestión porque con sus compañeros del segundo D no pude presentar el PowerPoint desde mi computadora, los videos. Entonces, una disculpa, me sacó.
Bien, voy a volver a la presentación. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, vuelvo a la presentación. Esperemos el video lo corra, según lo corre de YouTube. Una encima y una encima de la otra, creas un espacio capilar entre ambas. Y si una esquina de ambas placas las sumerges juntas en un recipiente de agua, observarás cómo una película de agua sube por las placas hasta situarse entre ambas. Intentaremos despegarlas y observaremos lo difícil que es debido al fenómeno de la cohesión y de la adhesión. A continuación, para la materia de física hidráulica realizaremos un experimento en el cual necesitaremos 2 placas de vidrio y un recipiente con agua. Estas placas las pondremos una encima de otra, formando un espacio capilar entre ambas. Y así juntas las sumergiremos una esquina de estas en el recipiente con agua y notaremos cómo una película de agua sube por ellas hasta situarse en todo el espacio. A continuación lo haremos. Tenemos nuestras 2 placas, sumergimos una punta de estas placas en el agua y a continuación notaremos cómo una película de agua va subiendo entre estas placas. Poco a poco esta película de agua comienza a rellenar todo el espacio. Este sería el experimento. A continuación, para el siguiente experimento, las placas de vidrio del video anterior trataremos de despegarlas. Observando así lo difícil que es despegarlas debido al fenómeno de la cohesión y la adhesión. Bien, otro ejemplo de esto es la acción capilar. Bueno, sí vieron los videos de hace un momentito, ¿verdad? ¿Sí los vieron? ¿No hubo problema? Sí. Ok. Les decía, otro fenómeno importante es la acción capilar o la capilaridad. Aquí tenemos en la fotografía unos cubitos de azúcar en un plato que tiene un líquido de color azul y como pueden ver el color azul subió hasta el segundo cubito e incluso está subiendo hasta el tercero por el fenómeno de la capilaridad. ¿Sí? Entre el azúcar hay espacios capilares y por ahí se mete el agua, repito, por el fenómeno de la adhesión y de la cohesión.
Como pueden darse cuenta, hay que otro experimento más con cosas sencillitas. Ok, vamos a continuar con otro experimento. ¿A qué? Capilaridad. Resulta que las fibras de papel están a capilares unas de otras y entre medio se mete el agua. Sí, por eso el dicho ese de que te metes como la humedad. Entonces, en el caso de que la capilaridad entra en estos espacios, el agua entra en estos espacios, es debido a que la fuerza de adhesión entre el agua y el cuerpo en el que esté penetrando es mayor que las fuerzas de cohesión, ¿sí? Y también mayor que la columna de agua, en este caso de líquido, cuyo peso es inferior a esas fuerzas. Entonces, por eso es que el agua logra subir, logra entrar por esos espacios, como si absorbiera, como si se tratara de una esponja, ¿verdad? Pero si ustedes meten una esponja muy, muy larga en agua, ¿sí? Esa columna solamente va a lograr subir aproximadamente hasta 10 metros, ¿sí? Como si hicieran un barómetro, ustedes, un barómetro de agua. Entonces, la capilaridad es esa tendencia del agua o de los líquidos, porque es propia de todos los líquidos, a ascender, o de los fluidos, por un tubo estrecho en contra de la fuerza de la gravedad. Y es el resultado de las dos fuerzas, de la elevada fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión. Entonces, corresponde a la fuerza de atracción intermolecular entre sustancias o moléculas distintas, en el caso de la adhesión, y las que son fuerzas de la misma sustancia, consigo mismo, son fuerzas de cohesión. Otra fuerza que tenemos aquí en los fluidos, otra característica es la tensión superficial. Y aquí como muestra tenemos un insecto que está parado en la superficie del agua. Les mencionaba, o de un líquido. En este caso, la tensión superficial actúa como si fuera una cama elástica, como si fuera una membrana, que llegan los insectos incluso y se paran y caminan sobre de ella. ¿Sí? Es la misma propiedad que hace que se puedan hacer burbujas o pompas de jabón. ¿Sí? Ay, güey. Mira, papá. Entonces, la tensión superficial y en agua y en mercurio. La tensión superficial, como pueden ustedes imaginar o ver, es la propiedad que hace que estén tensionadas los volúmenes de agua o de líquido y hagan una forma esférica. Dice, en el caso de una gota de agua, la tensión superficial se encuentra en todos lados y por lo mismo las gotas de cualquier fluido toman una forma esférica debido a las fuerzas de atracción que obligan al fluido a obtener la menor superficie. Y la esfera es la forma que presenta una menor superficie para un determinado volumen. A la izquierda ustedes tienen gotitas de agua que tienen una forma esférica un poquito más aplastada, y a la derecha tienen ustedes gotitas de mercurio que ahí tienen una forma más esférica.
debido a que, bueno, tienen mayor tensión superficial. ¿Por qué tienen mayor tensión superficial? Porque también las fuerzas de cohesión son mayor en el mercurio que en el agua. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un dibujo de la tensión superficial. Como pueden ver, las moléculas que están en la parte de arriba, en la frontera del fluido con otro fluido más, como puede ser el aire, tienen una fuerza que las hace que estar adheridas unas con otras, con las moléculas de un lado, del lado izquierdo, del lado derecho, y las moléculas que están en la parte de abajo están sumergidas, están con fuerza en todo, en derredor, todo alrededor, arriba, abajo, izquierda, abajo, etcétera, en todos lados. Entonces, podríamos decir que están en una especie de equilibrio de fuerzas de cohesión, pero en el caso de las moléculas que están en la parte de arriba, no tienen ese equilibrio en cohesión, sino que tienen que tener un equilibrio de otra manera, porque ellas no poseen moléculas en la parte de arriba. Entonces, al no poseer moléculas en la parte de arriba, para compensar la fuerza que están ejerciendo las moléculas que están en la parte de abajo, tiene que hacer una tensión muy grande con las moléculas vecinas que tiene a un lado. Es como si ustedes tuvieran en su casa un tendedero de ropa, un hilo para tender ropa para que se seque. Si ustedes le cuelgan un calcetín o una toalla o una camiseta o un pantalón, el hilo se va a formar un ángulo, ¿sí? Pero como aquí no hay posibilidad de esto, ¿sí? Porque no tienes una fuerza, no tienes moléculas en la parte de arriba del hilo que te ayuden, ¿sí? El hilo tiene que estar muy, 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 muy tenso. Entonces, eso es lo que hace posible la tensión superficial. Tiene que estar muy tenso con las moléculas vecinas, ¿sí? Para que cuando cuelgues el calcetín o la ropa no se baje, no se forme ese ángulo en el tendedero, ¿sí? Entonces, esta tensión superficial es interacción entre partículas de la superficie del agua, por ejemplo, hace que esta se presente como una verdadera cama elástica, que incluso soporta el peso de un insecto pequeño, ¿sí? Este efecto se le llama tensión superficial, repito. Y no solamente se puede tener insectos en la superficie del agua, también otro tipo de cuerpos ligeros. Para este experimento necesitaremos un envase con agua y clips. El procedimiento, con mucho cuidado intentaré hacer flotar uno de los clips colocándolo con mis manos sobre el agua. Como ves, el clip se hunde. Ahora intentaremos lo siguiente. Tomando uno de los clips, lo abriré de esta manera. Utilizaré el clip que abrí para apoyar otro clip introduciéndolo suavemente sobre el agua. Veamos lo que ocurre.
Mira cómo este clip sí flota sobre el agua. Aunque no lo veamos, las moléculas de agua unidas generan en su superficie una película de agua o capa transparente llamada tensión superficial. Al introducir el clip de manera horizontal con ayuda de otro clip, no rompes la unión de esas moléculas, de manera que el clip no se hunde y queda flotando sobre las mismas. Ahí está. Otro fenómeno en este caso, la adhesión, ahí se puede ver en la fotografía. Tenemos unas gotas de agua adheridas a una ramita de un árbol o de una planta. Y como pueden ver, pues hay una adhesión entre las moléculas de agua y las moléculas que conforman la ramita de la planta, que son de naturaleza un poquito diferente, ¿sí? De igual manera, si ustedes meten un lápiz en un vaso con agua y sacan el lápiz, va a quedar una gota adherida ahí por el lápiz, por el fenómeno de la adhesión, que es el mismo que se presentó hace un momento en el video anterior, donde las placas de vidrio, el agua se adhiere al vidrio, y por la cohesión, ¿sí? El agua se adhiere al agua y el agua se adhiere al vidrio, por eso es que no se pueden despegar fácilmente esas placas, ¿sí? Una vez que está la película de agua entre las dos. Entonces, al combinarse las fuerzas antes mencionadas, por ejemplo, podemos lograr esto. Tenemos unas gotitas de agua en una telaraña. Por el fenómeno de la adhesión, tenemos que las gotitas de agua se pegaron a la telaraña, por el fenómeno de la adhesión. Por el fenómeno de la tensión superficial, las gotitas tienen forma esférica, ¿sí? Y cuando dos o más gotitas se juntan unas con otras, ¿sí? Hacen una gotita más gorda, más grande, ¿sí? Y eso es por el fenómeno de la cohesión, ¿sí? También tenemos la viscosidad, que ya se las mencionaba con anterioridad. Dice, la propiedad de viscosidad de un fluido, como se muestra en la figura, es la rapidez que alcanza al desplazarse por un conducto cualquiera, el fluido. Se desplaza a una rapidez distinta en cada parte de este. Por ejemplo, piensa en una tubería que conduce agua potable. La rapidez es máxima en la parte central del fluido y tiende a cero en la parte más cercana a las paredes del conducto. Esto se debe a la fuerza ejercida entre las moléculas de la tubería y las del agua potable. Es una fuerza de fricción entre ambas. Y para esto, un video. ¿Sí? Es por el fenómeno también, no solo de la cohesión, sino también por el fenómeno de la viscosidad, ¿sí? ¿Sí? Gracias a la viscosidad es que se puede hacer esa burbuja en esa llave de agua. Ese video lo tomé hace ya varios años en la prepa. Entonces, para nosotros estudiar, bueno, los fenómenos de la hidráulica, vamos a considerar que los fluidos que estamos estudiando no son viscosos, ¿sí? Vamos a decir que no hay viscosidad. Dice, la no viscosidad es la propiedad de un fluido que le permite desplazarse por un conducto conservando la misma rapidez en cualquier punto del mismo, ¿sí? Es decir, que no haya viscosidad, que no haya fricción. Dice, el isotropismo es de un fluido, dice, tiene propiedades iguales en cualquier parte de sí mismo, es decir, si tenemos un líquido o un gas en un recipiente y tomamos una parte de esta sustancia depositándola en otro contenedor, es otra
Dice, esta otra parte tendrá las mismas propiedades que el fluido original. Obviamente la porción tendrá menor masa, pero conservará todas las demás propiedades. ¿Sí? Entonces, también debemos incluir que los líquidos, por regla general, no son incompresibles. ¿Sí? Y los gases son compresibles y expandibles. Dice, los líquidos, para fines prácticos, son incompresibles. No te vayas a confundir con incomprensibles. Dice, los líquidos no se pueden comprimir. No puedes apachurrarlos y hacer que su volumen disminuya o se expandan usando la fuerza física. Sí puedes comprimirlos si los enfrías o expandirlos si los calientas. ¿Sí? Los gases también, eso sí puedes con la fuerza apachurrarlos y comprimirlos y reducir su volumen o expandirlos si los tienes encerrados en un recipiente hermético, y también al calentarlos, estos se expanden o al enfriarlos se contraen los gases. Y para muestra, un botón. Para esto voy a necesitar la botella Saluda a la cámara. de refresco llena de agua. ¿Sí? Y puede ser al tope mejor. Pero hasta usted le preguntó, ¿no? Que ya sale para ahí. Tanto con el borrador. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente se sienten dos sensaciones. Para aplicar la fuerza para acá no se puede porque tiene agua y el agua no permite. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la goma Aquí y la punta del lápiz? Ajá, están apilados. ¿Y eso en qué se traduce? y para ejercer fuerza para acá sí podemos porque ya no está conteniendo agua. No, ¿en qué se traduce lo de la goma? ¿En qué se traduce? Vemos que no es posible cerrar la jeringa ya que los líquidos son incompresibles. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces les decía, por regla general podemos decir que los líquidos son incompresibles, pero cuando lo googlean, oh sorpresa, resulta que los fluidos son compresibles, incluyendo los líquidos. Dice, la compresibilidad de un fluido es básicamente una medida en el cambio de la densidad. Los gases son, por lo general, son en general compresibles. En cambio, la mayoría de los líquidos tienen una compresibilidad muy baja.
por ahí hace muchos años, algunos años atrás, leí que sí puede existir agua en algunos planetas o en algunos cuerpos celestes en estado sólido por compresión. Entonces, estamos hablando de presiones muy, muy elevadas y condiciones extremas, ¿verdad? Que se pueden dar en el universo. Pero aquí en nuestro planeta, por regla general, los líquidos son incompresibles. Otra característica que tienen los fluidos, ¿sí? Es el flujo laminar. El flujo laminar, que es debido a la viscosidad, ¿sí? Es cómo es que las partículas de un fluido pueden moverse de manera muy, muy ordenada, ¿sí? En lo que se conoce como un flujo laminar. Entonces, esas pequeñas onditas son láminas, precisamente porque en ese instante, en el chorrito de agua, el mismo está en flujo laminar, ¿sí? Entonces ahí se ven esas pequeñas onditas que son láminas de fluido debido a la viscosidad en este caso, del agua, ¿sí? Fíjense qué curioso. Debemos ser conscientes de las situaciones que presentamos, desde acá, de que podemos hacer daño. Encantado de tenerte aquí. Sí, encantado de tenerte aquí. Bueno, vamos para ello, amigos. Diréis, ¿para qué sacamos esta bañera gigante? Pues porque hoy, gracias a la ciencia, vamos a conseguir algo que los hombres hemos deseado desde hace muchísimo tiempo. El chorro perfecto. Por favor, que entre el hombre de negro. El hombre de negro se cortó los testículos para no tener punto débil. Vale, aquí vamos acercando. Perfecto. Vale, pues lo que hemos dicho, vamos a conseguir el chorro de agua perfecto, ¿vale? Para ello nos han prestado este aparato nuestros amigos de Lumiar Tecnia, y este aparato lo que consigue es lo que se conoce como flujo laminar. Ha hecho flujo. Sí, suena otro flujo. Hay palabras que deberían estar prohibidas en este programa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar lo que es el flujo laminar, ¿vale? El flujo laminar es conseguir que un fluido tenga una estructura ordenada perfectamente. ¿Cómo conseguimos esto? Pues se consigue con una sección muy parecida a esta. Muchísimos tubos en sección circular, ¿vale? Por los cuales salen láminas de agua en paralelo todas, con la misma trayectoria, pero nunca llegan a entrelazarse, con lo cual conseguimos una textura que parece de vidrio, ¿vale? Ajá. Es decir, si el chorro es perfecto, en vez de agua va a parecer como si fuera una barra de vidrio. Una cosa bastante impresionante. Primero, para conseguirlo, tenemos que poner al máximo de presión este aparato, ¿vale? Sí. Con lo cual, el hombre de negro y Víctor van a seguirlo con la bañera y después iremos bajando la potencia hasta llegar a conseguir el chorro que queremos, ¿vale? Vamos a ello. Primero, potencia, vamos subiendo. Dentro de 100 años habrá una ley de memoria histórica contra el hombre de negro. El hombre de negro tiene el chorro perfecto. Buscando. Y ahora vamos a ir bajando de potencia poquito a poco. Y atención. Y atención. Por ahora es un chorro normal. Por ahora es un chorro normal, efectivamente. Pero llega un punto. Todavía no.
Bajamos un poco más. Se nota que es perfecto cuando deja de hacer ruido en el agua. Una cosa que no se ha dado con los chorros. O sea, lo podéis comprobar por la noche cuando vuestro padre va al baño, que siempre suena. Pero ahora fíjate que ya no hace ruido el agua. No hace Y nada si de os ruido. fijáis y fíjate en ahora, la forma que tiene fíjate aquí. en esto. Mira cómo se ha quedado, acércate. Pero parece que está quieto, ¿no? Mira, cuanto más aquí, más perfecto es, fíjate. Chorro perfecto. Como si lo estuviéramos viendo a través de un cristal. Es increíble. Pero es agua. Parece perfecto. Incluso lo que tiene de peculiar es que también funciona como la fibra óptica. O sea que si introducimos un haz de luz dentro de él, se queda atrapado dentro del chorro y lo conduce como si fuera fibra óptica exactamente igual. Ahora vamos a bajar la luz. Vamos a un bajar poquito la para luz. que veáis Y que sale ahí Claro, también, claro, qué sale bueno. todo concentrado porque la luz no se escapa en ningún momento. Ah, o sea que la fibra óptica sí que tiene competencia, entonces. Apagamos luz de mesa también. Ahí estamos. Fijaos por aquí, porque realmente ahora en este momento es como un vidrio. Tranquilamente. ¿Vale? Ah, claro, la luz Es llega como un ahí a la vidrio, piscina. pero no es vidrio, es agua. Y fíjate, si lo interrumpimos podemos hacer peces de luz. Ahí va. Mira, un pez de luz. Ahí va. va. Ya que probar esa, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Hazlo. Hazlo tú, Maxi. Qué bueno. Un pequeño chorrete de agua. Agua normal y... Agua normal, agua que, fijaos, porque se nos ha olvidado, ahora mismo ya se nos ha olvidado, pero es agua que se puede beber. Llega un momento, no, pero que no es potable, es agua normal, pero no es potable. Dímelo. No, ven. ¿Te la estás armando de una forma? No, yo qué sé, yo voy a demostrar que es agua. Fijaos en esta parte. Ahora no hace ruido el agua, no hace ruido. Y ahora fijaos. Ese sería el ruido Ese sería el ruido del chorro normal. Ah, tienes el dedo luminoso como este, Pablo. Mira, pon el dedillo. Mi gafa. Bueno, fantástico, precioso. Muchísimas gracias. Nos desplazamos con el chorro en marcha. Hasta Oh, caray. ¿Sí me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Okay. Sí, profe. ¿Le doy para adelante o para atrás? Me está mostrando como una hojita con carita triste. Como que no hay internet. Le voy a dar otra vez para adelante. Entonces, como pudieron ver, ahí está. Como pudieron ver, existe el flujo laminar, que es el... Se salió el profe.
Muchachos, ¿me escuchan? Otra vez me sacó. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bien, voy a volver a la diapositiva. Quité la cámara a ver si con esto un poco funciona mejor. Estábamos aquí. Esperen, todavía no estoy compartiéndoles ventanas, entonces no van a ver nada. Disculpen. Voy a presentar ventana. Para el siguiente necesitaremos un globo con agua. Para el siguiente necesitaremos un globo con agua. Ahora, con un vamos a dar la pegamos al globo, haciendo una especie de numerado. Ahora con un bisturí en el centro, le hacemos un rollo y pasa esto. Parece que el agua estuviera totalmente quieta. Este fascinante efecto visual se conoce como flujo laminar. En otras palabras, es el movimiento de un fluido totalmente ordenado. Bien, ¿sí vieron el video? ¿Sí se vio bien? Sí. Ok. Entonces les decía, el flujo laminar y el flujo turbulento son los tipos de flujos con los que nosotros estudiamos. ¿Sí? Chequen lo siguiente, por favor. Parte del video es patrocinado por Cotonel. Es como una trampa para científicos. Sí, lo es. Si no, miren al comandante de la Estación Espacial, Chris Hadfield. Pero esto no es turbulento. No, Maestro, esto se fue la es luz. flujo laminar. ¿Alguien dijo flujo laminar? Por si no lo sabes, Perdón, disculpe, perdón. Adelante. Muchachos, ¿me escuchan? Comentó Valeria que se le fue la luz. Oh, voy a proseguir, muchachos, ¿eh? Este video es patrocinado por Cotonel. Es como una trampa para científicos. Sí, lo es. Si no, miren al comandante de la Estación Espacial, Chris Hadfield. Pero esto no es turbulento. No, esto es en gran parte flujo laminar. ¿Alguien dijo flujo laminar? Por si no lo sabes, a Destin de Smarter Every Day le encanta el flujo laminar, donde todas las partículas del fluido se mueven paralelas entre sí en capas o láminas organizadas. ¡Miren eso! ¡Se formó una burbuja!
Donde vivo, bajan la ventanilla de su automóvil cuando me ven y gritan, el flujo turbulento es lo mejor. ¡Wow! Eso me sucede aquí, en Huntsville. Sí. Este es mi argumento para ti, Destin. El flujo laminar es más fácil de amar. Ok. Pero el flujo turbulento, si haces el esfuerzo, es en realidad más genial. No, el flujo turbulento no es mejor que el laminar. Es genial, pero no es mejor que el flujo laminar. Debo decir que lo entiendo, lo comprendo a Destin. Me refiero a que el flujo laminar es bonito y se comporta bien, mientras que el flujo turbulento es un desastre, en más de un sentido. Es decir, ni siquiera hay una definición universal aceptada de flujo turbulento. Lo sabrás cuando lo veas. ¿Eso sucede con la turbulencia? Más o menos, sí. Entonces, en lugar de una definición formal, en este video vamos a construir una lista de verificación sobre el flujo turbulento para que lo identifiques cuando lo veas. Y la primera característica del flujo turbulento es que es impredecible. Así es, el flujo turbulento es desordenado, impredecible, literalmente caótico por definición. Es decir, que depende sensiblemente de las condiciones iniciales. Por eso, si algo cambiara en algún lugar del fluido, cambiaría completamente el estado final. Y eso significa que no puedes hacer predicciones con el fluido turbulento. Todo lo que puedes hacer es hablar estadísticamente. Aunque están las ecuaciones de Navier-Stokes, que están destinadas a gobernar todo el flujo de fluidos, incluidas las turbulencias, son muy difíciles de resolver. De hecho, existe un premio de $1 millón para quien pueda mostrar progreso en obtener conocimiento con estas ecuaciones para explicar la turbulencia. Por eso, sí, lo entiendo, la turbulencia es un desastre, el flujo laminar es fácil de amar, es como la reina del baile, mientras que el flujo turbulento es como un patito feo. Pero en este video quiero transformar ese patito feo en un hermoso cisne. Quiero que veas que si te esfuerzas, el amor que puedes tener por el flujo turbulento es mucho más profundo y rico que esa aventura casual que tienes con el flujo laminar. Estamos viendo el movimiento del aire en una habitación, que generalmente es turbulenta. En The Physics Girl mostraron una sección transversal de aire usando una máquina de niebla y una lámina láser. Una característica que define al flujo turbulento es que consiste en muchos remolinos de fluido que interactúan, también llamados torbellinos o vórtices. Estos torbellinos abarcan una gran variedad de tamaños. En el caso del aire en una habitación, van desde la escala micrométrica hasta algunos metros de diámetro. ¿Puedes pensar en otro fenómeno físico que exhiba estructuras con ese rango de tamaños? Pero la turbulencia puede ser mucho más grande. La superficie del Sol es turbulenta a medida que el plasma caliente sube a la superficie en enormes corrientes de convección. Las estructuras aquí tienen aproximadamente el tamaño de Texas. Los remolinos turbulentos en Júpiter son aún más grandes. La Gran Mancha Roja es un vórtice más grande que la Tierra. El resto está cubierto con torbellinos de todos los tamaños, hasta los límites de nuestra capacidad de medirlos desde las naves espaciales. Incluso el polvo de estrellas está en movimiento turbulento. Hace que las fuentes de radio titilen, al igual que la turbulencia en nuestra atmósfera hace que las estrellas titilen. Un ejemplo sorprendente de este polvo turbulento es la nebulosa de Orión, con 24 años luz de diámetro. La turbulencia es cósmica, y eso contrasta con el flujo laminar, el cual tiene que ser pequeño. Esto se demostró con un experimento en 1883. Osborne Reynolds hizo pasar agua a través de una tubería de vidrio a diferentes velocidades, y para ver el flujo introdujo una corriente de tinta en el medio de la tubería. Descubrió que con tasas de flujo bajas, la tinta permanecía en una corriente constante, un flujo laminar, pero a medida que aumentaba la tasa de flujo, la tinta comenzó a oscilar hacia adelante y hacia atrás, y más allá del punto crítico, la tinta se difundió por completo a través de la tubería. Eso fue un flujo turbulento. Reynolds había observado otra característica esencial de la turbulencia. Es difusiva, lo que significa que mezcla las cosas. El flujo turbulento causa que las cosas se extiendan, no solo la tinta, sino también el calor o el momentum. Estos se distribuyen por todo el fluido. Reynolds descubrió que la transición hacia la turbulencia no solo dependía de la variedad de flujo, ya que era más fácil que ocurra en turbulencias más anchas y menos fácil con fluidos más viscosos, como la miel. Él calculó una magnitud adimensional, ahora llamada número de Reynolds,
igual a la velocidad del fluido, multiplicado por la longitud característica, digamos el diámetro de la tubería, dividido por la viscosidad cinemática, que se puede pensar como la medida de su fricción interna. Altos números de Reynolds dan como resultado un flujo turbulento. Veamos el humo que se eleva desde la llama de una vela. Al principio es laminar, pero los gases calientes se aceleran mientras suben y cuando el número de Reynolds aumenta demasiado, el humo se torna turbulento. Por lo tanto, el flujo laminar solo se produce con números bajos de Reynolds, es decir, que está limitado a bajas velocidades, tamaños pequeños o fluidos viscosos. Por eso, en nuestra vida cotidiana, la mayoría del flujo de fluidos es turbulento. El flujo turbulento es la regla, el flujo laminar es la excepción. El aire que entra y sale de los pulmones es turbulento. La sangre que bombea por la aorta también. La atmósfera cerca de la superficie es turbulenta, al igual que el flujo de aire adentro y alrededor de los cúmulos y de los cumulonimbos. De hecho, el modelado muestra que el flujo turbulento es esencial en la formación de gotas de lluvia. Así que la turbulencia literalmente hace llover. Voy a crear turbulencias con este fluido reoscópico. Reoscópico significa que muestra las corrientes y lo hace al tener estas pequeñas partículas suspendidas en el agua. Lo que notarás si miras este flujo turbulento es que gradualmente se extingue. Eso sucede porque otra característica de la turbulencia es que es disipativa. Es decir, toma energía en las escalas más grandes, en estos grandes torbellinos, y luego esa energía se transfiere a torbellinos cada vez más pequeños, hasta que en escalas más pequeñas esa energía se disipa en el fluido como calor. Y para mantener la turbulencia necesitas una fuente constante de energía, algo para seguir generando esos grandes torbellinos. Por eso solemos pensar en la turbulencia alrededor de los objetos que se mueven a través de fluidos, como aviones, automóviles o barcos. Así que quiero pensar en la interfaz entre un objeto y el fluido. Para eso, imagina un líquido que fluye sobre una superficie plana. Lejos de la superficie, el fluido no se ve afectado, se sigue moviendo con su velocidad de flujo libre. Pero justo en la superficie, debido a la fricción y la adhesión, las moléculas del fluido están efectivamente adheridas a la superficie. Su velocidad es cero. El fluido a su lado solo puede fluir lentamente debido a la fricción con esta capa estacionaria. Al aumentar la distancia desde la superficie, la velocidad de los fluidos aumenta desde cero hasta que alcanza la velocidad de flujo libre. Y esta región de ajuste de velocidad se conoce como capa límite. En este caso es una capa límite laminar. Para formar esta capa límite, la superficie aplica una fuerza al fluido. Eso significa que el fluido aplica una fuerza igual y opuesta, y es lo que se conoce como fricción de la superficie. Si la velocidad del fluido es bastante rápida o si la superficie es larga, la capa límite crecerá y finalmente pasará a la turbulencia. En una capa límite turbulenta, el fluido gira y se mezcla, lo que hace que el fluido que fluye más rápido se acerque a la superficie. Y esto hace aumentar la fricción de la superficie. Por eso las capas límite turbulentas dan como resultado un arrastre notablemente mayor que las laminares. Y las capas límite en los aviones y barcos grandes son en su mayoría turbulentas. La fricción de la superficie representa la mayor parte del arrastre que experimentan. Para empeorar las cosas, las capas límite laminares pueden convertirse en turbulentas por pequeños obstáculos o superficies rugosas. En la práctica, significa que las superficies lisas y limpias disminuyen mucho el arrastre y ahorran combustible. Si tu automóvil está muy sucio, el consumo de combustible será mayor a que si estuviera limpio. Esto lo descubrieron los cazadores de mitos cuando lo probaron. También explica por qué los aviones se lavan con frecuencia. Cuando pensamos en aviones, imagino que se construyen de la manera más suave posible. Recuerdo la escena en El Aviador donde Leo pide que todos los remaches se limen al ras. Y como podemos ver en este avión, todos los tornillos se meten dentro del ala, de modo que sea lo más suave posible. Pero luego miras por aquí y tienen estas crestas que sobresalen del avión y parecen no tener sentido. Es decir, ¿por qué agregarías aspereza a la superficie del ala? La respuesta es para inducir turbulencias en el flujo de aire sobre el ala. Al navegar en vuelo nivelado, el aire sigue suavemente la curva del ala, pero a baja velocidad o con ángulos de ataque muy altos, el flujo de aire puede separarse.
como si no tuviera suficiente energía para seguir la curva del ala. Esta condición es conocida como entrada en pérdida, que reduce drásticamente la elevación. Aquí puedes ver el flujo de aire con cuerdas pegadas al ala. Y a medida que el avión desacelera, el flujo se separa y las cuerdas se vuelven locas. Este avión ha entrado en pérdida. La forma de retrasar la separación del flujo y la pérdida es agregando pequeñas aletas en el ala llamadas generadores de vórtices. Los generadores de vórtices causan turbulencias que mezclan el flujo de aire más rápido de arriba con el de abajo más cerca de la superficie. Y así el flujo se energiza a medida que fluye sobre el ala, y al tener mayor energía puede seguir la superficie del ala por más tiempo, lo que significa que el flujo de aire permanece unido. Y si tienes el flujo de aire conectado sobre el ala, entonces puedes mantener el ascenso. Así que, en el caso de los aviones, realmente necesitas turbulencia e induces más turbulencia en el ala para volar de manera eficiente y efectiva y poder lograr ángulos de ataque más altos. Un principio similar funciona con las pelotas de golf. Los escoceses notaron la turbulencia de la manera más difícil porque comenzaron a jugar con una bola de golf muy suave que no volaba tan lejos como lo hacían una vez que tenían abolladuras o estaban sucias. Puedes verlo al observar el flujo de aire en un túnel de viento. Con una bola lisa, el aire forma una capa límite laminar sobre ella. Esto conduce a una baja fricción de la superficie, lo cual es bueno, pero también hará que el flujo de aire se separe más fácilmente, dejando una gran estela de baja presión de aire turbulento por detrás. Hay un arrastre diferente. Es un arrastre con diferencia de presión. Sí, esa es la presión de arrastre. Entonces, la capa límite tiene un arrastre por fricción de la superficie y luego, si se separa, hay un arrastre por presión. Y si fuerzas a la capa límite para que se vuelva turbulenta con lodo o asperezas o abolladuras, el límite turbulento puede avanzar más alrededor de la bola de golf antes de separarse y así reducir esa estela y la presión de arrastre. Así que al reducir la presión de arrastre más de lo que aumenta el arrastre por fricción en la superficie, la bola viaja más lejos. Sí. Los golfistas tallaban surcos en las bolas de golf antes de entender completamente la aerodinámica de esto, y desde entonces los hoyuelos han funcionado mejor para crear una capa límite turbulenta. Los hoyuelos son poco profundos comparados con el diámetro de la bola de golf, pero tienen un gran efecto. ¿De qué tipo de efecto hablamos? Al observar el arrastre o lo que llamamos el coeficiente de arrastre, se ve una gran caída. Es casi un factor de 2 cuando la capa límite se vuelve turbulenta. Por lo que tener una capa límite turbulenta reduce el tamaño de la estela turbulenta. Pero las estelas turbulentas son interesantes y los científicos están buscando formas de aprovechar la energía que contienen. Vine a Caltech para ver este experimento donde el agua fluye alrededor de un cilindro y se vuelve turbulenta a su paso. El flujo se puede ver usando un tinte fluorescente. Puedes ver cómo, en las condiciones adecuadas, los vórtices se desprenden de un lado del cilindro y luego del otro, alternando de un lado a otro en un patrón regular. Se lo conoce como desprendimiento periódico de vórtices y el patrón que crea aguas abajo se llama calle de vórtices de von Karman. Estos patrones aparecen en todos lados y se ven de manera más espectacular en imágenes tomadas desde el espacio. A esta escala, una isla actúa como el obstáculo que crea el desprendimiento periódico de vórtices, y la calle de vórtices se hace visible por los patrones en las nubes. Estos patrones incluso se pueden ver desde el nivel del suelo. Obviamente este fenómeno no es estrictamente turbulento porque sigue un patrón predecible, pero es parte de la transición a la turbulencia. Y los científicos están buscando formas de aprovechar la energía en estas estructuras de vórtice. Un experimento demostró que si pones un pez muerto en la estela de un objeto, en realidad nadará río arriba. Esto sugiere que los peces pueden aprovechar el agua turbulenta para nadar de manera más eficiente. Es solo una forma en que los animales se adaptaron para vivir en un mundo turbulento. Para resumir, la turbulencia está en todas partes, dentro y fuera de ti, desde las escalas más pequeñas hasta las estructuras más grandes del universo. Y es útil para volar aviones, formar gotas de lluvia, hacer que las bolas de golf vuelen aún más y ayudar a los peces vivos o muertos a nadar contra la corriente. En cambio, el flujo laminar es pequeño, superficial, es un juguete. Por eso su uso más notable es en fuentes decorativas. Apela a tu deseo de orden, pero el mundo, como la turbulencia, es desordenado.
Por eso, personalmente, prefiero la riqueza y la imprevisibilidad del flujo turbulento. No, pero el flujo turbulento también tiene su lugar. De hecho, estoy estudiando el flujo turbulento para mi educación. Estoy estudiando el flujo turbulento en las toberas de los cohetes. Estás engañando a los flujos laminares, eso haces. No, sí. Sí, tal vez. No lo sé. Pero no me harás decir que el flujo turbulento no es genial ni hermoso. No me harás decir eso. Así que te lo diré, estoy de acuerdo contigo, el flujo turbulento es genial, estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Pero no es tan genial como el flujo laminar, seamos honestos. Bien, entonces, ¿sí me escuchan, muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Entonces, para nosotros en nuestras clases, normalmente en las tuberías, dibujaríamos los fluidos haciendo estas líneas que se llaman líneas de flujo, ¿sí? O líneas de corriente, que son una representación gráfica de la trayectoria que siguen las partículas de dicho fluido en el transcurso del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tubería, en esta sección de tubería, las líneas de flujo en la sección donde es mayor el diámetro están más separadas, mientras que las líneas de flujo en la sección del tubo donde es más estrecho están más juntas, están más unidas unas con las demás, con las otras. Entonces, esa separación Como que se le fue el internet al maestro. Pensé que había sido yo. Ya ves, se le fue. Oye, estamos en una página del libro y se fue muy para adelante, ¿no? Oye, chiquillos, ¿Qué onda? ¿qué dice el taller de contabilidad? No nos ha puesto trabajo. Ah, pero que los trabajos del semestre anterior, ¿o qué? Sí, ¿dónde los llevan? ¿En el restaurante Los Girasoles? Sí, donde está la florería del novio de Fanny, a espaldas. Ah, ok. ¿Reprobaste el taller? Sí. Me han dicho, yo tengo todos los trabajos.
Muchachos, ¿me escuchan? No me di cuenta a qué horas me sacó, una disculpa. Estaba hable y hable y no me di cuenta de qué horas me sacó. Les estaba comentando que pues los videos que les estoy poniendo en la diapositiva también se los voy a publicar en el Classroom para que los vean con más calma y más detalle en su casa. También les estaba preguntando que si tienen algún comentario o alguna duda, todo viene en el libro para que le den lectura al mismo. ¿Tienen algo que agregar, alguna pregunta, algún comentario? Sí, maestro, yo tengo una duda. Adelante. Lo que mandó al grupo del WhatsApp, ¿lo vamos a hacer y por dónde se lo vamos a enviar? WhatsApp privado, mensaje Ok. privado. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Profe, yo solamente le quería avisar que pues apenas ahorita a las 9:43 regresó al internet y me metí y de todas formas sé que usted sube sus clases y todas las voy a estar checando para ver qué es lo que vieron para que no me vuelva a explicar toda la clase. Sí, de todas maneras, repito, la cuestión teórica la puedes tener del libro, si lo lees, y los videos se los voy a subir al Classroom para que también los vean con más calma. Sí tomé asistencia y te dijiste presente, sino para ponerte la No, asistencia. profe, desde ayer a las 12 de la noche se fue al internet y apenas regresó. ¿Cómo te apellidas? Ramírez Hernández. Listo, ya te puse la asistencia. Profe, Adelante. a mi asistencia llegué ya que había pasado, creo. ¿Cómo te apellidas? Martínez Godínez. Martínez Godínez. Sí. Muy bien. Ya te Pero puse la también asistencia. llegué como 20 minutos tarde. ¿Cómo te apellidas? Del Muro Olivares. Bien, ya te puse la asistencia. ¿Alguien más? Yo también, Gracias. profe. ¿Cómo te apellidas? Maestro Nájar. Listo. ¿Alguien más? Entonces, muchachos, a leer y la próxima sesión vamos a avanzar más en los temas porque, bueno, tenemos nada más, de cada unidad vamos a tener nada más 4 sesiones. Entonces, voy a tener que compactar lo más que se pueda y tratar de usar las diapositivas y para abarcar la mayor cantidad de información y usar videos. Les recuerdo también de los videos vistos anteriormente que son experimentales, como por ejemplo el del globo para sacar un flujo laminar o el de poner unos clips en la superficie del agua, etcétera. Los experimentos que vayan saliendo, ustedes pueden hacer, les invito a que hagan alguno que les llame la atención, alguno que les guste. Me pueden mandar la evidencia a WhatsApp y yo les puedo poner medio punto, un cuarto de punto, un punto, dependiendo. No se los dejo porque serían demasiados videos de tarea. Entonces, sería demasiado trabajo para ustedes y demasiado trabajo y se me saturaría además el celular con tanto video. Aún así, de todas maneras, les procuro que ustedes conozcan esos experimentos para que tengan una idea de lo que se está hablando en las clases. Algo finalmente que agregar, algo que comentar, alguna duda, comentario ya para retirarnos. ¿No hay nada? Pues entonces sería todo de esta semana. Nos estaríamos viendo en 8 días. Hay que estar atentos al Classroom
y al WhatsApp, por favor, y pues a hacer las tareas que tienen hasta el momento y a leer y a estudiar, ¿sale? Muy bien, profe. Entonces, lavado de manos, gel antibacterial, uso de cubrebocas, sana distancia, porque seguimos en la pandemia. Coman frutas y verduras para que tengan un sistema inmune bueno y también hagan un poco de ejercicio. Si es una moto, usen casco y pues a estudiar y a leer, ¿sale? Nos vemos en 8 días si Dios quiere. Nos vemos, profe. Que pase buena semana. Igual. Nos vemos, profe. Nos vemos. ¿Algo que agregar, Daniel Francisco? No, profe, todo bien. Ok. Pues ahora bueno, bye. Dios, Fernanda, por favor.